Bien, Shabbat Shalom, quien les habla, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Estamos en la parashá Vaishlach, envió. Por la mañana vimos esta parashá, vimos cosas muy interesantes, importantes y aplicaciones de la vida de Jacob en transición al Shinyu Shem, el renombre de Israel. Para los que hicieron su tarea, pudieron leer en los siguientes capítulos que ya nos faltó por leer y estudiar, que viene la confirmación. En la primera parte, el malaj que lucha con Jacob bendice a Jacob a petición de él y le renombra con Israel. Y en la segunda parte, en los siguientes capítulos, el Eterno mismo confirma el cambio de nombre, confirma el cambio de nombre y de esa manera se sella la historia del pueblo de Israel. Bien, pero ahora estamos en la sección de la tarde y estamos en el Código Real, versión textual hebraica del Nuevo Testamento, y estamos llevando también nuestro seguimiento de la lectura de estas parashot, pero en el Sefer Meir, en el libro de Marcos. Mordejai ben Yohanan. Marcos, mejor conocido en la cultura en español y en las versiones al español como San Marcos. Recuerden que cada vez de que se dice San, se está dando autoridad a la Iglesia Católica Apostólica Romana, pues fueron ellos los que pusieron a todos los nombres de los evangelistas y los apóstoles el término San, que tiene que ver con una acción que la Iglesia Católica hace con aquellos que considera que pueden ser elevados a un grado de santos y que a partir de eso ya pueden rezarles, ya pueden orarles y que ellos les van a contestar y hasta les pueden hacer milagros. Pero bueno, nosotros estamos restaurando los nombres originales, así que estamos en Meir, Marcos, y estamos tomando la continuidad de la parashá anterior, que vamos a iniciar en el capítulo 11, verso 12. 11-12 de Marcos, ahí vamos a iniciar nuestra sección. Nuestra parashá como tal, Vaishlach, va a iniciar a partir del capítulo 12:1 al 12:44, todo el capítulo 12. Pero vamos a tomar el contexto del capítulo anterior, parte del capítulo anterior. Así que estamos en Meir, Marcos 11:12, dice así la palabra del Eterno. Bueno, no sin antes declarar una veraja, una bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al dibre Torah. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de tu Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah demet, v'chayeon lanatan betochenu. Baruch atah Adonai. Noten Torah. Amén. Bien, los que ya estábamos acostumbrados ya saben que ahí va una expresión. Bien, estamos en el 11:12, dice así la Dabar del Eterno. Hashem nos dé sabiduría y dice 11:12, y al día siguiente, cuando salieron ellos de Beit Anja, tuvo hambre. Yeshua va caminando de región en región, se va acercando a la zona de Yehudá y tiene hambre. Verso 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue allá por si acaso hallaría en ella algún fruto. Mas llegando, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. 14. Y hablando le dijo, nunca jamás coma alguien fruto de ti. Y sus talmidim escuchaban. Esta pequeña sección que está un poco aislada, que va a tener su complemento en los versos más adelante, pareciese que fue un evento aislado, pero que va a traer una enseñanza profunda para los talmidim que nos va a derivar en una enseñanza para la vida diaria. Estamos hablando que Yeshua va pasando, ve una higuera, pues tiene hambre, vamos a comer higos, pero claramente aquí el Sefer Meir nos está diciendo en el verso 14 que no era tiempo de higos. Así que cualquiera que va a ver un árbol frutal donde no es su temporada de dar frutos, no va a encontrar frutos. La pregunta que yo haría, que tal vez tú también harías, es, ¿y por qué maldijo a la higuera? Si no era tiempo de frutos, pues no era su culpa no tener higos. ¿Por qué entonces maldijo a la higuera? Bueno, la respuesta la vamos a tener más adelante cuando lleguemos a el completo de esta narrativa.
Verso 15 dice, y llegan a Jerusalén, ya llegaron a Jerusalén, y después de entrar en el patio del templo, en el atrio, comenzó a echar fuera los que allí vendían, y a los que compraban, y volcaba la mesa de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Bien, vamos a tomar atención de qué es lo que está ocurriendo en el atrio del templo. Bien, la gente cuando iba al templo requería hacer cambios de moneda y requería comprar animales para los diferentes sacrificios. Lo más común que se usaba, pues para las personas que en la mayoría eran pobres, eran las palomas. Era el sacrificio más, llamémoslo así, el más accesible en la economía del pueblo de Israel. De ahí se iban a ganado mediano, a ganado mayor. Pero las palomas las tenían ahí para que las pudieran vender, para que llevaran a hacer sus sacrificios específicos. Bien, ese no es el problema. No es el problema que hubiera cambistas. No es el problema que hubiera vendedores de palomas. Se necesita todo eso para los sacrificios. El problema es en que el mercado como tal lo tenían en el atrio del templo, ¿ok? No debía de estar en el atrio del templo. Debería de estar afuera o en las calles aledañas, pero no adentro del templo ni en el patio. Así que ese es el problema y ese es el celo que tiene Mashiach al ver que nosotros lo sabemos, lo entendemos por el contexto que a pesar de que era legal o era necesario que hubiera cambistas y vendedores de paloma, por las expresiones que vamos a poder leer con respecto a este tema, es que se hacían negocios chuecos, se hacían ventas no muy legales o no con balanzas justas y pesos justos. Probablemente vendían a sobreprecio las palomas, probablemente no daban correctamente los cambios de las monedas y por lo tanto se daba toda una corrupción que conocemos que en todos los mercados hay. Todo el mundo lo sabemos, los mercados no venden kilos, venden, si te va bien, te venden 900 gramos, si te va bien, ya si no, te dan 850 gramos. Entonces, por mencionar algo para que entendamos qué es lo que se daba. En todos los mercados se da esta corrupción, donde dan lo defectuoso, no dan los pesos completos, etc. Así que ahí, por ahí también va el meollo del asunto. Mashiach se enoja, se molesta. Esto lo han hecho cueva de ladrones, dice Mashiach en otro evangelio, y esta es casa de oración para todos los pueblos, no cueva de ladrones. Así que recuerda, no es el problema que hubiera cambistas o venta de palomas. El problema es que estaban adentro y el problema que lo estaban haciendo mañosamente con balanzas injustas. Entonces viene Mashiach y da la vuelta, vuelca, tira, alborota todo el lugar y los corre. Verso 16. Y colocando una cerca alrededor de la Torá, esta traducción, versión textual hebraica del Nuevo Testamento, ya nos está traduciendo bien lo que en el contexto de la halajá judía estableció Yeshua, cuando ordenó que estaba prohibido caminar por el patio del templo cargando algo. Allí, ¿cómo decirlo? Esa alajá, ese mandamiento no existía en la Torá, pero para protección de que no volvieran a meterse al templo cargando las cajas palomeras o cargando los cofres de cambio, las mesas, etcétera, para impedir que volvieran a meterse, porque hoy los corre, pero mañana que no esté, se vuelven a meter. Entonces establece un Geneserot, establece un cerco de protección a la Torá o una ley. Y dice, 16, y colocando una cerca de alrededor de la Torá, impuso un decreto. Queda terminantemente prohibido que alguien transporte objetos a través del atrio del templo. Y de esa manera ya no podían entrar los cambistas, ni los que venden animales, ni nada de eso. 17. Pero pon atención que los únicos en ese momento histórico, y bueno, ya están nuestros días, los únicos capacitados legalmente para poder establecer Geneserot y Takanot, cercos de protección, mandamientos alágicos, eran los escribas y fariseos, los rabinos, los que estaban conocidos como doctores de la ley.
eran los únicos, nadie más podía hacerlo. Por lo tanto, ya explicamos en otras ocasiones que para poder llegar a ese punto se tenía que haber estudiado a los pies de algún rabino en una escuela. Por lo tanto, sabemos que Yeshua no estudió a los pies de ningún rabino ni tenía ninguna línea de escuela en su momento histórico. Por lo tanto, va a venir lo que sigue, verso 17. Y explicándoles la Geneserá, les decía, o sea, este cerco de protección, les decía, no está escrito, a ver, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho una cueva de ladrones. Y oyendo los principales de los Coanim y los Soferim, los escribas, lo de la prohibición, buscando cómo eliminarlo, pero le temían, pues todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza, y al caer la tarde salieron de la ciudad. Así que los escribas y los fariseos, y sobre todo los Coanim, estaban celosos de Yeshua porque él ya estaba estableciendo Geneserot y Takanot dentro del atrio del templo, algo que solamente tenían supuestamente la autoridad de ellos. Y pues es entendible, ¿no? Viene el celo. Verso 20. Pasado muy de mañana, vieron que la higuera, y aquí ya entramos la conexión con lo que iniciamos, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Bueno, los que conocen de botánica, los que conocen de las plantas, saben que una planta no se muere de la noche a la mañana. Que un árbol ya crecido no se muere de la noche a la mañana, no se seca de la noche a la mañana. Pero recuerden que Yeshua en los primeros versos del 12 al 14 la maldijo, le dijo, nunca más coma alguien fruto de ti. Eso implica, vas a ser seca o vas a morir, ¿sí? Venía la pregunta que estábamos haciendo, pero por qué declaró esto si no era tiempo de higos? ¿Cómo exigirle cuando no era tiempo? Bueno, verso 21. Y Kefa, recordando lo que había dicho Yeshua antes, le dice, Rabí, mira la higuera que maldijiste se secó. Y aquí viene esa planta, esa higuera, cuando cayó su semilla, esa semilla que germinó y dio a esa higuera, que en el momento exacto, que ya era grande, pasó Yeshua, su existencia de esa higuera fue para dar el siguiente mensaje. Su existencia no fue para mantener el apetito de alguien o de algunos. Su existencia y su muerte de esa higuera tiene que ver con lo que sigue. 22. Y respondiendo Yeshua le dice, Tenet emuná, o fe obediente. ¿En quién? En Elohim. Recuerden que Mashiach representa a Elohim. Y cada palabra que sale de su boca no es de él, sino es del que le envió. Así que inclusive cuando Yeshua maldijo la higuera, no fue que a él se le ocurriera. Verso 23. De cierto os digo, y aquí viene la enseñanza, de cierto os digo, cualquiera que diga a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que está convencido que lo que dice ha de ser cumplido, lo que diga le será hecho. Ahora Mashiach da una ilustración que también no tiene una finalidad en específico. Decir a un monte, quítate de aquí y échate al mar, no tiene ninguna finalidad en específico, sino solo el mostrar que es posible que un monte sea echado al mar de una manera sobrenatural, porque sabemos que los montes no se mueven. Y por lo tanto, ese tipo de fe que podría lograr lo que al hombre le parece imposible, es requerido para sus discípulos. En otras palabras, Yeshua está diciendo, ustedes tienen que subir de nivel en fe obediente a tal grado que puedan realizar estas cosas. Y esto de la higuera fue simplemente algo sencillo. Y eso lo deberíamos de poder hacer, no por andar matando higueras, sino para demostrar la fe que uno tiene. Porque esa higuera murió para demostrarle a los apóstoles, a los Shaliachim, la emuná que tenía Yeshua en la fe obediente en Hashem. Y ahora les dice, y ustedes, mis discípulos, deberían ser capaces de mover montañas. La pregunta es, ¿alguna vez has visto que alguien mueve una montaña? La respuesta es sencilla, no.
Entonces, ¿qué es lo que ha estado faltando en la tierra? Fe, exactamente. Bueno, pero esto va más allá, porque mira, son como varias enseñanzas en una. Y dice el verso 24. Por esto os digo, todo cuando oréis y supliquéis, estad convencidos que lo recibiréis y os vendrá. Ese verso, subráyalo, márcalo. Ese verso, cuando lo alcancemos a vivir, estaremos en otro nivel. Cuando realmente lo hagamos carne en nosotros, estaremos en otro nivel. Está hablando de la fe, está hablando de no dudar. Y volvemos a leer el 24. Por esto os digo, cuando oréis, todo cuanto oréis, y pon en tu mente en esta semana qué has estado pidiendo al Eterno. Ahora pon en tu mente en este mes que has estado orando al Eterno. Ahora pon en esta temporada qué has estado orando al Eterno. Enfermedad, necesidad, algún problema, tu familiar, ¿sí? Mashiach te está diciendo, lo puedes recibir, realmente sí puedes tener la respuesta que deseas, pero nos está diciendo la condición y la manera en cómo tenemos que hacerla. Todo cuanto oréis y supliquéis, estad convencidos. ¿Qué es estar convencidos? No dudar. No dudar ni un centímetro, ni un milímetro, ni una mínima cantidad que podría venir, sino estar convencidos. Como si supieras el final de la historia. Debes de pedir pensando que sabes el final de la historia y que Hashem te lo va a dar. Estar convencidos que lo recibiréis y os vendrá. Aquí entran varios temas, como el de pedid, pedís y no recibís, dice Jacob el Tzadik, Jacobo, mejor conocido como Tiago. ¿Por qué pedís mal? Pedís y no recibís. ¿Por qué pedís mal? Para gastar en vuestros deleites. Ok, entonces ahí vamos entendiendo que si vamos a pedir algo con absoluta emuná, no dudando que vendrá y va a venir, tenemos que también ser sabios de no andar pidiendo cosas insensatas, de no andar pidiendo cosas que no deberían de ir conforme a nuestra condición de temerosos del Eterno. Y entonces, si tu petición va conforme a la voluntad del Eterno, no lo dudes y te vendrá. Así que, si tú dices, yo quisiera que tal persona fuera alcanzada, conociera del Dios Altísimo, rectificara su vida y se volviera al Dios Altísimo, doblar rodilla, rostro a tierra, madrugadas, tardes, mañanas, noches, Hashem, te pido por el corazón de esta persona, te lo pido. ¿Qué estás pidiendo? Estás pidiendo la salvación de alguien, estás pidiendo que alguien salga de luz de tinieblas a luz, que salga de las garras de Satanás a el yugo de Mashiach. Tipos de oraciones así, no lo dudes, pero no lo dudes, porque si tan solo hay una sombra de duda, pero hay una condicionante para ese tipo de oración. Verso 25. Y cuando estéis en pie para orar esta clase de oración, aseguraos de perdonar. Si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestras transgresiones. Y si tus pecados te son perdonados, tienes franca entrada al beneplácito del Padre Eterno y escuchará tu voz. Pero si andamos en pecado, el Eterno no escucha a pecadores. Entonces, vamos viendo que esta higuera muerta nos va a dar como enseñanza varias cosas. Una, que todos deberíamos de movernos a ese nivel extraordinario espiritual de emuná, de fe,
2, que para hacer ese tipo de oración tienes que realmente creer que va a ocurrir y te vendrá. 3, pero antes de hacer una oración así tienes que tener tu libreta en blanco, tienes que tener tu carta de deuda en blanco. En otras palabras, no debe de haber odio ni rencor en contra de nadie. Debemos de vivir en el perdón, porque si no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdona y por lo tanto ese tipo de oración no llega, no alcanza, no funciona. Y es ahí donde entonces entraría la frustración de muchos que por años y años han orado por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por su trabajo, por esto, por lo otro, y no más nada. ¿No será acaso que hay todavía tendremos algo en nuestra libreta, alguna hoja rayada, manchada? ¿No será acaso que tal vez todavía hay alguna deuda que venimos cargando? Para esto, vamos a afianzarlo más y les pido de favor que busquen Matillahu 18, Mateo 18. Vámonos un poquito adelante, Matillahu 18, y vamos a conectarlo. Matillahu 18. Matillahu 18. Vamos rápido porque es una lectura desde el verso 23. 23, ya lo tenemos. Mateo 18, 23. Dice así. Por esto, el Malhut Hashamaín, el reino de los cielos, fue comparado a un varón que vino a ser rey, quien quiso arreglar cuentas con sus siervos. Y comenzando a revisar las cuentas, le fue presentado uno que le debía varios millones. Y no teniendo con qué pagar, y aquí hay que entender, aquí ya tradujeron diciendo varios millones, dando a entender la idea de la parábola en un principio, que es esa deuda que tenía era absolutamente impagable, ¿sí? Es algo así como, mételo en contexto, algo así como lo aleno. Alguien le debiera a alguien que tiene un trabajo promedio, que apenas si gana el salario mínimo en la semana, que tuviera una deuda de varios miles de millones de dólares. Iban a decir pesos, no, dólares. Varios miles de millones de dólares. ¿Cómo la va a pagar? Imposible. Bueno, esa es la idea, ¿no? Algo imposible por pagar. Entonces dice, verso 25, y no teniendo con qué pagar, el Adón ordenó que fuera vendido en una subasta pública juntamente con su esposa y sus hijos y todo cuanto tenía, y que fuera así pagada su deuda. Hay muchos que se saltan ese detalle. No nos lo saltemos. Pongan atención. Cuando alguien tiene alguna deuda con el Padre, la consecuencia de esa deuda, de ese pecado, de esa transgresión, va a afectar a, léanlo, verso 25, que sea vendido en una subasta pública juntamente con su esposa, sus hijos y todo cuanto tenía, y que fuera pagada la deuda. Nuestras transgresiones afectan a toda nuestra familia. Nuestras transgresiones, nuestro orgullo, nuestra idolatría, nuestra hechicería, nuestro adulterio, nuestra fornicación, nuestros engaños, mentiras, etcétera, etcétera, afectan a toda mi familia. Y es ahí donde podríamos tal vez entender por qué luego nos va tan mal. A todos en la familia. Seguimos leyendo, dice 26. El siervo entonces cayó postrado ante él diciendo, ya te imaginas cómo está rogando ahí en el piso, agarrando los pies, diciendo, dame tiempo, te lo ruego y te lo pagaré todo. No, ¿cuándo lo vas? Ni en 10 vidas me lo pagas. 27. Y movido a compasión extrema, el Adón de aquel siervo le soltó y le perdonó la deuda.
¿Había misericordia en el Señor? Sí, había misericordia. 28. Pero cuando aquel siervo salió, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Tal vez con una tanda lo juntaba y se lo pagaba, no sé, algo pues, lo podía pagar. Igual y vendía un tanque de gas y lo pagaba, no sé, algo que sí le debía, pero lo podía pagar. Págame cualquier cosa que me debas, le decían al final del 28. 29. Su consiervo entonces, postrándose a sus pies, le suplicaba diciendo, dame tiempo y te pagaré todo. 30. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que debía. No, pues en la cárcel menos le va a pagar. 31. Cuando sus consiervos vieron lo ocurrido, profundamente avergonzados. ¿Sabes quiénes son esos consiervos que vieron lo sucedido? Esos consiervos que vieron lo sucedido fueron los malajim, fueron los ángeles. Los ángeles que todo el tiempo están alrededor nuestro, viendo nuestras acciones, tanto los buenos como los malos, los cuales pasan reporte de todo lo que hacemos, tanto bueno como malo. Y en este caso, si lo interpretamos, los ángeles que están alrededor de los que no quieren perdonar, van y le dicen al Padre Celestial, fulanito de tal no quiere perdonar a su prójimo, tiene mucho rencor contra de él, ya generó mucha amargura en contra de él, solo lo ve y se le revuelven las tripas cada vez de que lo ven porque se acuerda de lo malo que le habló, le dijo y lo trató y le robó y le hizo. Y entonces, ya entiendes cuáles consiervos lo vieron y fueron a llevar el reporte, fueron, informaron al Adón Melech lo sucedido. Así que nadie se salva del reporte. 32. Entonces su Adón, llamándole, le dice, siervo malo. Recuerden que la palabra malo de maldad viene de transgresión de la Torah, anomos, sin ley, ¿sí? Toda aquella deuda te perdoné porque me suplicaste. ¿No debías también tú mostrar compasión de tus consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y la aplicación que todos debemos de saber. Si el Padre Celestial nos perdona nuestros pecados, que es imposible que paguemos por ellos, ¿qué daríamos por nuestros pecados? Aún el más justo sobre la faz de la tierra ha pecado, como está escrito, por cuanto todos pecados ni están destituidos de la gloria de Dios, y también está escrito, no hay hombre que no peque, no hay ni uno solo. Por lo tanto, ¿qué podríamos darle al Padre por nuestros pecados para que nos perdonara? Nada, pero Él, con toda esa inmensa deuda impagable, algunos tienen una deuda más grande que otros, porque unos cometieron asesinatos, se metieron en hechicería, adulterio, violaron, asesinaron, etcétera, etcétera. Otros dicen, pues no soy tan malo, no soy tan malo, pero viven en rencor, en engaños, haciendo negocios chuecos, diciendo malas palabras, hablando chismes, etcétera. Y todos deudores. Y todo eso se nos perdonó. Sí, el Padre Celestial nos perdonó una deuda imperdonable, impagable, perdón, impagable. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos, al compañero de trabajo, al vecino, al de la combi, al comerciante, al tío, al sobrino? Que sí, tal vez sí te dañó, sí te hizo daño, te maldijo, habló mal de ti, te robó, etcétera. Pero eso, a comparación de lo que tú le debías a Hashem, era nada. Y para los que no quieran perdonar, miren, verso 34. Y su Adón, enojadísimo, lo entregó a la corte de justicia. Aquí ya en esta traducción ya tradujeron la acción. Lo entregó a la corte de justicia. A mí me gusta un poquito más en sentido de entender la amplitud del asunto, me gusta más la versión griega. La versión griega, en la expresión
lo entregó a la corte de justicia, se dice que lo entregó al Vanacistes. Lo entregó al Vanacistes. Todavía no te voy a decir qué significa Vanacistes, pero seguimos leyendo y dice, y su Adón, enojadísimo, lo entregó al Vanacistes, pidiendo su encarcelamiento, o sea, así que va a estar en un lugar donde no va a salir y siempre va a estar allí, hasta que pagara todo lo que debía. Pregunta, si ya vimos cuánto debía, la pregunta es, ¿cuándo iba a salir? ¿O cuándo va a salir? Nunca. Ahora, verso 35. Así también hará con vosotros mi Padre que está en los cielos, si no perdonáis de corazón, no de boca para afuera, sino de corazón, los unos a los otros como hermanos. Ahora, nos regresamos a la expresión del verso 35 que dice, así también hará con vosotros el Padre Celestial. ¿Cómo hará? A los que no perdonen a su prójimo, les va a enviar a los vanacistes. Ahora sí te traduzco qué es el vanacistes. El vanacistes se traduce como verdugo. Serás enviado al verdugo o el verdugo será enviado a ti hasta que pagues lo que debes. Y si tienes una deuda impagable, todo el tiempo, todos los días de la vida del deudor, va a estar el vanacistes encima de él. ¿Qué hace el verdugo? ¿Cuál es la función del verdugo? Atormentar. Y es ahí donde vas a entender muchas cosas. ¿Por qué? Oramos y oramos y oramos, Señor, quítame esta enfermedad, quítame este problema legal, quítame este problema de que no me meto, no termino de salir en una y ya me metí en otra. No termino de, ya estoy pagando una deuda y ya me metí en otra. Y accidente tras accidente y gente que por aquí chocó y al mes vuelve a chocar y accidentes. O enfermedades y ya está saliendo de una enfermedad, ya entró otra enfermedad. O problemas legales, o problemas emocionales, o ya está bien con la familia, ya está con el esposo, está bien, y al poco rato, ¡pum!, otra vez. Ya están perros y gatos. Una razón es porque hay un verdugo encima de la persona. Razón, se cree más poderoso que Dios. El que no perdona a su prójimo se cree más fuerte y poderoso que Dios, mejor que Dios. Esa es una absoluta blasfemia y herejía, que aunque no lo diga, con sus hechos lo está diciendo. Sí, sí, sí. Y todavía se atreven, hermanos. Esta expresión que voy a mencionar no solo debe de ser erradicada de nuestro lenguaje, sino debería de ser erradicada de todas las comunidades y de todos aquellos que creen en el Dios Altísimo. ¿Has escuchado la expresión? Que te perdone Dios, porque yo no. ¿Ya entendemos el asunto y el problema de esa expresión? Que te perdone Dios, porque yo no. Ah, mira. Bueno, perfecto. Entonces, siéntate que ahí viene el Vanacistes. Pero fíjate qué interesante el verso 35, que nos da el punto central también, que no debemos de perder de vista, del cómo perdonar. Como ya dijimos, no es de boca para afuera. Verso 35 dice, así también hará con vosotros mi Padre que está en los cielos, si no os perdonáis de corazón, sinceramente, profundamente, realmente, los unos a los otros como hermanos. Mateo, vamos a Mateo 6. Vamos a regresar tantito. Mateo 6. Mateo 6, verso 9. Matillahu 6, verso 9.
En el contexto le preguntaron al maestro de justicia, enséñanos a orar. Y fíjate cómo esta enseñanza del perdón está íntimamente relacionado con la oración, ¿sí? Si quieres que el Eterno te escuche tus oraciones, tiene que haber perdón en tu vida. Después de que les enseña el llamado Padre Nuestro, nos lo saltamos tantito y nos vamos al final, que es lo que nos interesa. Del 6:9 de Mateo tenemos el Padre Nuestro. Y el verso 12, 6:12 dice, y perdónanos nuestros pecados, como perdonamos a los que han pecado con nosotros. Ahí está una expresión voluntaria de decir, tú me perdonas, yo te perdono. Yo perdono a mi prójimo, ¿sí? Pero en este evangelio en específico, en este Masorot de Matillahu, se aclara un poquito más ese punto a comparación de otros donde se encuentra el Padre Nuestro. Y en el verso 14 nos da la explicación de la expresión y perdónanos, Padre, como también perdonamos a nuestros deudores. En el verso 14, 6:14 nos lo explica y dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, si tú perdonas cuando hablan mal de ti, perdonas cuando te infamian, perdonas cuando te roban, perdonas cuando te ofenden, perdonas cuando te dañan, perdonas cuando te causan algún tipo de mal, perdonas cuando si perdonáis a los hombres sus transgresiones, cuando pecan contra vosotros, también vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras transgresiones cuando pequéis contra él. Y esto rompe toda una estructura de todo aquel que crea en Jesús, lo invite a su corazón en una oración, ya la hizo. Sus pecados son perdonados. Podríamos decir que en ese momento que alcanzó a entender la obra redentora del Mesías de Israel, Yeshua de Nazaret, podría tener entonces su libreta en blanco. Y todo lo que había tenido con anterioridad es borrado. Pero a partir de ahí comenzamos a generar una nueva libreta y todos los daños u ofensas que comienzan a hacernos ya no son contadas, ya no con la posibilidad de que puedan ser perdonados al recibir una vez más en nuestro corazón a Yeshua, sino que ahora tiene que haber un perdón decretado de corazón por parte nuestra. Y yo creo que todos los días no falta el que prueba nuestro perdón. Todos los días no falta el que prueba nuestro perdón. El que va manejando enfrente, el que nos dio mal el cambio, el que nos robó con 100, 200 gramos en el mercado, el esposo que se levantó y nos ofendió, la esposa que se levantó y nos ofendió, los hijos que no nos obedecieron, los padres que nos maldijeron. Todos los días estamos en un constante perdón o deberíamos estar en un constante perdón. Mitad del 14. También vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras transgresiones cuando pequéis contra él. 15. Pero si no perdonáis a los hombres sus pecados, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. No, espérame tantito, yo voy a hacer la oración de fe de que hay que recibir a Yeshua en mi corazón y ya la hice. No, no así. Tienes, así como el Padre a través de la obra redentora de Yeshua en el madero te perdona, tú tienes que perdonar. Y si no perdonas, ¿qué crees? Por más que muera 1000 veces Mashiach en el madero, no te cubriría porque tú tienes esa falta de perdón. Miles de millones de cristianos se están perdiendo y están viviendo su vida con banacistes encima de ellos, con verdugos todos los días, porque no perdonan las ofensas de aquel que los ofendió, desde lo más mínimo hasta lo más grave. Y esta es una ley divina. Si no perdonas a tu prójimo que ves,
el que no ves tampoco te perdona a ti. Y si no te perdona a ti, tus pecados permanecen. Y si tus pecados permanecen y en este momento viene la muerte y viene a pedirte cuentas, ¿cómo te vas? Ahora, recuerda que la condición de perdonar tiene que ser de corazón. Vamos a el verso, hay un poquito, un capítulo atrás, al 5:8 de Mateo, 5:8 de Mateo, y aquí vas a entender un poquito más esta expresión. 5:8 de Mateo dice Yeshua, está enseñando a la multitud y dice, cuán bendecidos los que buscan al Eterno, ¿con qué? Con un corazón, ¿con qué condición? Puro. Cuán bendecidos los que buscan al Eterno con un corazón puro, porque a ellos les será revelado los secretos del Altísimo, y en esos secretos está la salvación. Parte de esos secretos es la salvación, parte de ese secreto es adquirir sabiduría, parte de esos secretos es moverse en lo espiritual, etcétera. Pero ¿a quién les será revelado eso? A los que buscan al Eterno con corazón puro. ¿Qué es un corazón puro? ¿Un corazón puro será acaso alguien que tiene todavía odio y rencor en contra de alguien? No. ¿Por qué a muchos no se les revela lo de las raíces hebreas? ¿Por qué a muchos no se les revela las cuestiones sobrenaturales y siguen viviendo en una religiosidad pensando que solo por leer la Biblia ya cumplieron y para nada se mueven en el ambiente espiritual sobrenatural? ¿Por qué la gente no va más allá en revelación? Porque todavía vienen cargando un montón de vanacistes que vinieron por falta de perdón. Y si no han perdonado, tampoco el Padre Celestial los ha perdonado. Y si viven su vida con falta de perdón, ¿cómo pueden decirle al Altísimo su Dios? ¿Cómo pueden pensar que al vivir una fiesta, ay, ya hice mi zuca, ay, ya estoy comiendo mi pan sin levadura, estoy cumpliendo con Dios y con tu corazón lleno de odio y de rencor en contra de tu marido, tus hijos, tus padres, el vecino, el tío, la sobrina, el patrón, el empleado, etcétera, el abuelo, la abuela? No hay coherencia, no hay coherencia. Hoy, en esta tarde, somos llamados a que tengamos nuestra libreta en cuanto al tema de perdón, la tengamos limpia, la tengamos sin mancha. Perdonar no es una decisión como tal, en cuanto a sentirlo. Han escuchado también esta expresión de lo voy a perdonar cuando lo sienta. Cuando lo sienta, lo voy a perdonar. Pero como ahorita no lo siento, no lo perdono. No. A ver si entendemos. Si perdonamos, pasando por alto todas las ofensas graves, fuertes que pudieron habernos hecho, lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos por obediencia. Yo creo que el perdonar es la muestra de obediencia, una de las más grandes. ¿Crees en Hashem? Sí. ¿Crees en Mashiach? Sí. Obedécele. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuál mandamiento, maestro? Perdona. Perdona a tu prójimo. Perdona a tu pareja. Perdona al que te dañó. Ese es un mandamiento. Así que, si en verdad crees en el Altísimo y en su Mashiach, tienes que obedecerle. Y un mandamiento es perdona. Quien no quiera perdonar está en desobediencia. Y si está en desobediencia, que no alce su rostro al cielo pidiendo cuando esté enfermo. Señor, sálvame, ayúdame.
Señor, me falta dinero. Señor, un mejor trabajo. Señor, llévame con bien. Mejor perdona primero. Obedece y vas a ver el resultado de tu obediencia, de tu emuná. Así que perdonar no es si lo sientes. Perdonar tiene que ver con decidir obedecer al Padre y entender que aquel que te dañó va a tener su recompensa por parte del propio Creador. Cualquier cosa que tú te puedas vengar en contra del hombre, cualquier cosa, con que eso me hizo, pues ahora le aplico la ley del hielo y ya no le voy a hablar. Y pasa una hora y no le hablo. Y mediodía no le hablé. Y nos dormimos, no nos hablamos. Uy, qué tremendo castigo. Cualquier cosa con las que tú pienses que puedes dañar al que te ofendió, para nada se puede asemejar a lo que el Padre Eterno le puede dar si él también no se arrepiente. Así que si somos inteligentes y buscamos justicia de los que nos agravian, mejor déjale la venganza del Eterno. Y tú perdona. Y quítate de encima a los verdugos. Quítate de encima a los verdugos. ¿Qué necesidad? Muchas enfermedades y problemas recurrentes vienen por esto, por la falta de perdón. Esa es una de las principales legalidades para que espíritus inmundos, verdugos, vengan y hagan muchos estragos en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro cuerpo, en nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestra economía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué necesidad? Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Si lo estás entendiendo, 2 minutos, en 2 minutos, piensa. La Shejina, el Ruach HaKodesh, ponga en tu mente a la persona o personas que sientes que no has podido perdonar. Cierra tus ojos, concéntrate, deja que el Ruach te guíe a pensar quién es o quiénes son aquellas personas que no has podido olvidar, por más que tú digas, sí, yo ya lo perdoné, ya lo olvidé. Tal vez todavía no. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y escucha. ¿Cómo saber cuando aún no hemos perdonado? Aunque tal vez ya hemos dicho, sí, ya lo perdoné. Si te acuerdas de lo que te hizo, te acuerdas las palabras que usó, te acuerdas con detalle cómo te dañó, y todavía te duele, te lastima, y todavía hasta lloras, o te hierve la sangre, no has perdonado. Perdonar no significa olvidar. Ojo, perdonar no significa olvidar, porque por algo el Eterno nos dio memoria. Nunca vamos a olvidar lo que nos hicieron, nunca lo vamos a olvidar. Pero la gran diferencia, ¿si está tibia? Mejor. Pero la gran diferencia es que no es lo mismo acordarte para aprender y decir, qué mal lo pasé aquella vez, pero hasta ahí. A acordarte y vivir lo que ya te dije. Te duele todavía, todavía lloras, todavía sientes impotencia, todavía sientes rabia, todavía se te retuercen los intestinos cada vez de que te acuerdas. Hay una gran diferencia.
Tenemos que llegar al punto de perdonar, al punto en que solo se quede como un mal recuerdo y no pase más. Cuando te llegues a ver a la persona o la situación, ay, qué mal me fue. San se acabó y pasas a otra cosa. No hay más. Pon en tu mente la persona o las personas que te han dañado. Examina desde la niñez, desde la niñez. ¿Sientes rencor contra tus padres? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo te hablaban? Si piensas, ahora hay que ser lo suficientemente maduros para entender que hay gente que supuestamente nos dañó, pero quería el bien para nosotros. Ejemplo, ay, es que yo me acuerdo que mi papá no me dejó ir a la fiesta y yo me enojé mucho y le tengo mucho rencor porque no me dejó ir a la fiesta con mis amigos, cuando sabes que esas cosas, sabes que no eran para ti. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Que hay cosas que tal vez nosotros pensamos que fueron malas, pero no, fueron buenas. Bueno, vamos a tratar de entender las cosas que sí fueron absolutamente malas, injustas, perversas, maldicientes, hirientes totalmente. Pon eso en tu mente. Pon la persona ahí. No hay límite de personas. No escatimes. Padres, hermanos, primos, tíos, familiares, abuelos. Después vete en tu casa, vecinos. Algo hicieron, algo dijeron, algo lastimaron. Después vete al lugar, la escuela, tal vez un maestro, tal vez un compañero o compañera, trabajo, el jefe, el de la puerta, el que checa las tarjetas, el proveedor, el cliente. Después vete, tal vez algún conflicto de tráfico, el de la combi, que no te dio tu vuelto, etcétera, etcétera. Ponlo en tu mente. Y ya que lo tienes en tu mente, si tienes a alguien junto de ti, puedes decirlo en voz baja, que solo tú lo oigas. Si no hay nadie cerca de ti, dilo en voz alta y repite conmigo. Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, Amo de los mundos, Señor de los espíritus, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. A ti me acerco a ti, conocedor de que tu misericordia y tu bondad no tiene límites, pero también tu juicio y tu justicia es verdadera. En esta hora me presento delante de ti. He permitido que mis maldades, en falta de perdón, pudieran dar legalidad a espíritus inmundos, a verdugos que estén dañando mi vida, mi salud, mi cuerpo, mi economía, mi familia, mis bienes materiales, y que tal vez por eso me ha estado yendo mal. Hoy, Padre, desde el fondo de mi corazón, te pido perdón, porque no te he obedecido y he guardado rencor, he guardado amargura, he guardado resentimiento en contra de, di el nombre de estas personas. Enlístalas. Yo perdono a
Sí, no se escuchaba porque yo también estaba declarando. Sí, no se escuchaba porque yo también estoy declarando. Y ahora sí seguimos. Ya que dijiste esos nombres, continuamos con la oración. Y ahora, Padre, todo el daño que me hayan causado en dicho, en maldición o en hecho, a mí o a mi familia, está en tus manos. El juicio está en tus manos. Dales conforme a sus hechos, Padre. Y en esta hora, te pido en esa misericordia y bondad que tienes, yo que he soltado todo rencor, todo odio, toda amargura en contra de ellos, y de corazón he decidido perdonarlos y no actuar como el juez, el cual solo eres tú. Ahora, Padre, te pido que quites y que anules toda acción, hecho y toda arma forjada en contra mía de parte del verdugo que con legalidad vino a mi vida y me robó en mi economía, me robó en mi salud, me robó en mis bienes, me robó en mi trabajo, me robó en mi familia, me quitó la paz, me atormentaba en las noches y me causaba muchos estragos para no poder levantarme en todos los sentidos. Repite conmigo, yo hoy renuncio a todo verdugo y a todo espíritu inmundo, a todo espíritu malo que haya estado en contra de mí, actuando en mi físico y en mi salud y en mis bienes materiales y en mis hijos a causa de la falta de perdón. Hoy el cielo es testigo, los consiervos son testigos que hemos declarado perdón. Y de ahora en adelante no nos acordaremos más de las maldades que nos hicieron, sino que daremos paso al juicio del Eterno. Ahora, Padre, también te pido perdón, porque en muchas ocasiones yo también he causado daño a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis tíos, a mis tías, a mis familiares, a mi compañero de trabajo, a mi compañero de escuela, al vecino, a la vecina, al amigo, a la amiga. Yo también les he dañado. Y en la mayoría de los casos no me he dado cuenta. Mi ignorancia y mi falta de visión y mi torpeza no me hizo capaz de darme cuenta que los estaba lastimando. Perdóname, Padre, y ayúdame a ser más prudente en lo que hablo y en lo que hago. Y enséñame, Padre, a poder olvidar y a poder vivir el perdón como me lo has ordenado. En el nombre de Yeshua de Nazaret, te lo pido, Padre. Amén. Ve amén. Solo escuchen, solo escuchen. Avino Sheva Shamaín, Padre Celestial, el gran Elahá y la Ya Supremo, el gran Elión, el Shaddai. En esta hora, Señor Elohim Sebaot, pedimos tu perdón y declaramos ahora que sin legalidad alguna, ya ninguna acción de cualquier verdugo o espíritu malo o maldición de maldiciente va a poder prosperar ni continuar en nuestras vidas. Hoy con la autoridad y como siervo del Dios Altísimo, ordeno a todo verdugo y espíritu malo que ha estado robando la economía de todos nosotros, la salud de todos nosotros, la tranquilidad de todos nosotros,
hoy se va a lugares desérticos y no regresa nunca más. Se lleva todas sus armas que usaron por años y años en contra nuestra, y todo daño espiritual causado en nuestro físico se restaura y se sana. Y todo lo que robó el saltón y el revoltón hoy va a regresar multiplicado 7 veces más, para que con sabiduría de lo alto sepamos amar a nuestro prójimo con eso. Y que ningún mal decreto por falta de perdón pueda seguir operando en contra del fruto de nuestras manos o del fruto del vientre. Toda maldición queda extirpada y todo mal decreto en la autoridad de Yeshua de Nazaret lo anuncio. Y venga la sanidad y la restauración, la shalom, la bondad y la misericordia de lo alto para con todos nosotros. Y que seamos libres para servir al Altísimo. En el Sehud y los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach lo anunciamos. Amén. Ve amén. Amén. Pues, Ajim, recuérdalo. Por aquí nos lastiman. No dejes que el enojo se ponga, que el sol se ponga sobre vuestro enojo. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. No es nada fácil, no es nada fácil porque el prójimo no nos ayuda. Y los que tienen situaciones con sus matrimonios lo saben. Los que tienen situaciones con sus hijos incrédulos lo saben. O con los padres incrédulos lo saben. No es fácil, pero sí se puede. Hashem Eloheinu nos dé la sabiduría para poder perdonar, la voluntad para poder perdonar lo más pronto posible y soltar, porque no nos conviene estar en falta de perdón. Porque hoy somos y mañana no sabemos. Nadie tiene la vida comprada como para decir, mañana perdono, mañana ya lo perdono. No sabemos si vamos a amanecer. Así que vivan el perdón, hermanos. Sigan las instrucciones de nuestro Maestro de Justicia y perdonen las ofensas de los que los ofenden. Que el Elohad de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga grandemente, hermanos. Shabbat Shalom. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Deseamos que la libertad de Hashem sea con todos nosotros a partir de hoy.